Segundos atrás. Bienvenidos todos a esta difusión, a este seminario conversatorio del proyecto Faro Energético, una iniciativa de LISI en colaboración con el Ministerio de Energía, SPEC Energy Consulting y Enel Distribución. Para empezar este conversatorio, quisiera hacer antes una introducción. Bueno, primero que todo presentarme, soy Miguel Sánchez, estudiante de la Universidad de Chile, y también he participado en este proyecto, y me gustaría hacer, como les decía, una descripción general de qué es lo que es Faro Energético. Faro, como tal, es un visualizador interactivo de datos de consumo, y tiene tres ideas centrales, que primero, permite visualizar de forma sencilla y fácil los datos energéticos de la comuna, no solo los datos eléctricos, que es un poco lo que podríamos estar acostumbrados, sobre todo los ingenieros eléctricos, sino que también datos energéticos en general, del tipo de combustible que usan los ciudadanos en distintas comunas, a nivel nacional, a nivel comunal, eh, en distintas vistas que vamos a ver, valga la redundancia, más adelante. Y además, se incluyen métricas que tienen que ver con la calidad del suministro, las facturaciones que ven cada una de las personas, índices demográficos como la cantidad de personas que hay en la comuna, el ingreso promedio, todo esto tratando de incluir no solo parámetros técnicos del mundo de la energía, sino que indicadores de vulnerabilidad y pobreza energética. Y el objetivo de todo este proyecto es poder entregar una información estructurada que permita estudiar de forma amigable, independiente, es decir, que no tengamos que depender de un experto, el comportamiento del consumo energético en Chile, para poder identificar las tendencias y dependencias de distintos fenómenos que se observan. Como les decía en un comienzo, esta es una iniciativa del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, ISI, en colaboración con el Ministerio de Energía, SPEC y Enel Distribución, y actualmente cuenta con el reconocimiento de ser uno de los finalistas de los premios ONI, que se van a entregar a principios de noviembre. Actualmente la herramienta cuenta con 3 vistas. La primera, que estudia la variación de demanda eléctrica durante la pandemia en Santiago, y a partir de 326.000 medidores inteligentes que miden hora a hora los consumos de los clientes. Esto se hace con ayuda de la información de Enel Distribución. Un segundo dashboard, que es con los datos históricos de los consumos energéticos, indicadores socioeconómicos, que cuenta con 6 fuentes de información del mundo público, y que es en colaboración con el Ministerio de Energía, y información del INE, de la Comisión Nacional de Energía, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, entre otras fuentes. Y finalmente está la variación de demanda eléctrica por sector económico y por empresa, todo esto en el contexto de la pandemia del COVID-19, y para esto contamos con información pública del Coordinador Eléctrico Nacional y del Servicio de Impuestos Internos. A lo largo de la presentación, ustedes pueden escanear este código QR para hacer visita a nuestro sitio web, que es justo el que presentamos acá abajo, que es covidanalytics.easy.cl/consumo eléctrico. Y aquí voy a explicar en breves detalles, pero la idea es que ustedes puedan acceder al sitio web y explorar por ustedes mismos cuáles son los 3 dashboards de la actual implementación que tenemos en la red. Y el primero es la variación eléctrica de Santiago durante la pandemia del COVID-19. Entonces ustedes pueden analizar cómo han cambiado los consumos y cómo han cambiado los perfiles de consumo, los perfiles de comportamiento de los clientes en Santiago, producto de la pandemia y producto de fenómenos que se ven todos los años, como también podría ser la llegada del invierno. Hay una subida natural de los consumos de los clientes, pero también hay una componente importante que se debe a las cuarentenas que han habido a lo largo de esta crisis. Entonces ustedes pueden explorar cuál ha sido el histograma de los consumos, cómo estos se mueven, y podemos, solo por mencionar algún dato, que podríamos ver ciertas comunas más populares, y vemos que cerca de un 5% ha doblado su consumo durante la cuarentena, y es datos que ustedes pueden revisar por ustedes mismos. Por otro lado, tenemos el dashboard de datos históricos de consumo energético,
en que podemos ver parámetros técnicos como podría ser la calidad de suministro, el SAIDI, que se ve en cada una de las comunas, pero no solo eso, sino que también lo complementamos con datos que son demográficos, técnico-económicos, como podría ser la cantidad de personas que hay en la comuna, el ingreso promedio que hay por cada una de las comunas que estamos en análisis. Por ejemplo, Santiago dice que tiene un ingreso promedio al hogar de 1.100.000 aproximadamente, esto con datos de informaciones públicas, y ahí cada uno de los usuarios puede analizar cuáles son las conclusiones la relación que hay entre pobreza energética o riqueza energética con los datos que vemos. La idea es que cada uno pueda explorar, nuevamente quedan muy invitados a acceder a este sitio web y a analizar los datos que ustedes quieran. Y para terminar, el último dashboard que está en línea es el que analiza la variación de consumo ahora por sector económico. Si el primero analizaba a los clientes residenciales, este dashboard analiza cómo cambiaron los consumos por sector económico y por distribuidora. Entonces, para muestra solamente podemos mencionar que el sector por lejos más afectado durante esta crisis en términos de subconsumo eléctrico, el sector hotelero, por razones obvias, y ha registrado una caída de cerca del 70%, mientras que otros sectores, por ejemplo, el sector minero no se ha visto tan afectado. Y así podemos formarnos una idea de a dónde está pegando el coronavirus durante esta pandemia. Sin entrar en más detalles, quedan por supuesto todos cordialmente invitados a acceder a la página. Voy a presentar los panelistas que van a estar hoy, partiendo por el dueño de casa, el director del Faro Energético, Rodrigo Moreno, que es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y un profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile. Carlos Barría, por parte del Ministerio, que es jefe de División de Estudios y Políticas. Carlos Suazo, director ejecutivo de SPEC Energy Consulting. Matías Negrete, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Carlos Silva, actualmente profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y investigador del Centro para la Innovación en Energía. Y Rosa Serrano, que actualmente es estudiante PhD del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Manchester, pero cuenta con una trayectoria en el mundo público y privado. Entonces, sin ir más lejos, pasamos al conversatorio, a lo que vinimos hoy, en esta primera pregunta que va dirigida para Rodrigo Moreno. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué fue lo que llevó a formar este proyecto que es Faro Energético? ¿Y qué tipo de nuevo conocimiento hoy se ha podido construir a partir de esta herramienta? Así que, por favor, Rodrigo, tienes la palabra y por favor, cuéntanos estas preguntas. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Gracias por la presentación también, por la amable introducción de todos los panelistas, a quien obviamente agradecemos mucho. También a los espectadores que se están uniendo, muchas gracias por el entusiasmo y asistir a esta instancia universitaria de conversación, en donde queremos tener un poco también de contacto con el mundo real, ¿no? Con el mundo público, el mundo privado, y por eso hemos invitado a los panelistas que presentó Miguel. Antes de responder, quisiera simplemente comentarles que ustedes en el Zoom tienen dos herramientas. Una es el chat, ¿ya? Y la otra es el icono de preguntas y respuestas, o Q&A, dependiendo de qué idioma tengan el Zoom, ¿ya? Si quieren hacer preguntas a alguno de los panelistas, por favor ocupen el cuadro que dice Q&A, ¿ya? Y ustedes pueden hacer preguntas ya sea a uno de los panelistas o a todos nosotros. Y nosotros vamos a recoger esas consultas y las vamos a ir haciendo a lo largo de este conversatorio, ¿ya? También pueden ocupar el chat, lo tienen disponible para hacer comentarios, ¿cierto? Para hacer sugerencias, preguntas entre ustedes, ¿ya? Pero es importante que sepan que las preguntas que se van a recoger durante el conversatorio son aquellas que ustedes dejen en el Q&A o en el preguntas y respuestas, ¿ya? También hay un streaming
para aquellos que no tienen acceso a este Zoom, a pesar que el registro es libre, pero también hay un link de Facebook que lo vamos a circular en unos minutos entre todos los asistentes, mediante el chat. ¿Ya? Le pido a Sol que lo haga, por favor. Entonces, yendo directo ahora a la pregunta que me formula Miguel. Mira, nosotros comenzamos a trabajar en esto de la mano de varios stakeholders y por eso tenemos, de hecho, tres importantes colaboradores con nosotros, que es el Ministerio de Energía, que es SPEC Energy Consulting y que es Enel Distribución. Básicamente la motivación probablemente fue muy académica / universitaria, ¿eh? En el sentido en que teníamos una serie de preguntas que no podíamos dar respuesta. Esa fue la motivación muy inicial, ¿ya? Y veíamos una cantidad de información disponible de la cual podríamos obtener mucho conocimiento, pero esa información o esos datos en realidad crudos, esos datos crudos sin poder procesarlos y sin poder ordenarlos de una manera coherente, muy poco probable nos dijeran algo sensato, algo de lo cual nosotros pudiésemos aprovechar y aprender de lo que estaba pasando en el sistema. Entonces, poco a poco, con estos distintos colaboradores, se nos fueron ocurriendo distintas iniciativas aisladas. Entonces recuerdo muy bien conversaciones con SPEC, en donde tratamos de hacer sentido de la cantidad masiva de datos del coordinador. Tratamos también con el Ministerio de hacer sentido de la cantidad de data pública que existía, y ahí no solamente estoy hablando de consumos, porque para la política pública hay muchos otros datos que son interesantes e importantes de correlacionar con las conductas de los consumidores y del consumo energético, y también con la empresa Enel de que existían estos datos, digamos, disponibles, o que existen en alguna parte estos datos de medición inteligente, porque se desarrolló el proyecto piloto, eso es un hecho, pero ¿cómo podemos aprender de esos datos? ¿Cómo podemos aprender más del sistema chileno mediante esa data de medición inteligente? Y así nació esta iniciativa, tratando de dar respuestas a muchas preguntas que teníamos con distintos colegas, y tratando de responder esas preguntas mediante lo que nos decía el sistema y el mercado. O sea, ¿qué nos habla? ¿Qué nos está diciendo el mercado y el sistema mediante estos datos? Entonces dejamos de lado un poco los modelos de simulación, que es algo que nos gusta mucho en la academia, y nos pusimos a navegar en estos datos y empezamos a entender cosas nuevas, de hecho. ¿Ya? ¿Y qué tipo de nuevo conocimiento? Ahí hay varios ejemplos. Yo creo que después los invitados pueden contarnos un poco de su experiencia, pero el ejemplo obvio es el análisis que hicimos de los consumos mediante el COVID, ¿cierto? Y a pesar de que uno habla de consumo energético, uno en realidad puede extrapolar eso a otras áreas, como por ejemplo la economía. Pudimos entender qué sectores de la economía se habían impactado más por la pandemia mediante los datos energéticos. Pudimos entender cuál era la conducta de las familias en distintas comunas, ¿no es cierto? Y también pequeño comercio. A través de los datos pudimos entender cómo se atrasó o no la partida del día, ¿no es cierto? El inicio laboral, cómo terminó, cómo cambiaron las conductas durante la tarde. Todo eso, de cierta manera, estaba plasmado en los patrones de consumo. Pudimos por primera vez tener acceso y hacer sentido y aprender de lo que estaba pasando en la pandemia mediante estos datos. Perfecto. Gracias, Rodrigo, por esta primera pregunta, como para romper el hielo de este conversatorio. Y la pregunta 2 va para Carlos Barría, en su posición como trabajador del Ministerio de Energía. Faro Energético nace en parte como un trabajo colaborativo entre el Ministerio de Energía y el ICI. La pregunta es cómo espera la autoridad beneficiarse de esta plataforma y los distintos estudios que se pueden hacer a partir de esto. Así que, por favor, Carlos.
Gracias Miguel y gracias al Instituto por la invitación. Este es un trabajo inicial, ¿cierto?, que nos permite sentar algunas bases para ir desarrollando, ¿cierto?, herramientas de análisis de datos, de análisis estadístico, con el fin último, ¿cierto?, de hacer mejores políticas públicas. Eso es como, en resumen, la visión que tenemos de este trabajo, que como digo es un trabajo eh, que nos ayuda a agrupar, ¿cierto?, mucha información que uno tiene, que se tiene disponible, pero que al final del día el objetivo es tratar, ¿cierto?, de ir generando información para tomar mejores decisiones de política pública. Eso en primer lugar. Lo segundo, tenemos la convicción de que los datos, ¿cierto?, más hoy en día, los datos, la información, y no solo como decía Rodrigo, los datos verdes crudos, ¿cierto?, sino que la información bien procesada, los datos bien procesados, nos permiten generar mejor análisis nuevamente para el objetivo que comenté antes, para hacer mejores políticas públicas. Y eso yo creo que hoy día, dadas las herramientas computacionales que existen, las herramientas gráficas, ¿cierto?, las herramientas de bases de datos disponibles, nos permiten lograr tener la mejor información posible para poder ir resolviendo, resolviendo problemáticas, mejorando las decisiones de política pública. Y en esto, otra cosa que quería agregarles es que esto es un proyecto desde el Ministerio de Energía que queremos, ¿cierto?, ir proyectando. Nosotros tenemos la idea, ¿cierto?, de poder tener un grupo de análisis y herramientas a su vez para que vayamos trabajando, ¿cierto?, en las distintas iniciativas del Ministerio de Energía con información que nos permita hacer estos análisis económicos, análisis de vinculación social territorial, análisis que nos permitan nuevamente generar las mejores soluciones desde el punto de vista público para los distintos usuarios, ¿cierto?, de los distintos usos energéticos. Un ejemplo es lo que está pasando, lo que ha pasado durante los últimos años, ¿cierto? En realidad, históricamente, con los usos de la leña. Probablemente uno de los desafíos más complejos y desafiantes del sector energético en Chile es cómo nos hacemos cargo de la contaminación atmosférica que produce los usos de leña, o más que los usos propios de la leña, los malos usos de la leña, los usos más ineficientes, ¿cierto? Leña húmeda, y que además tiene una vinculación muy clara, ¿cierto?, con las problemáticas o con, desde el punto de vista social, con las personas más vulneradas, ¿cierto?, y en territorios incluso más complejos. Entonces, ese desafío de la leña tiene un gran tema, ¿cierto?, un gran issue que nos falta mucha información. Probablemente dentro del sector energético, ustedes deben saber, ¿cierto?, los panelistas, tenemos la suerte que en el sector eléctrico hay mucha información, hay mucho desarrollo, muchos académicos dedicados, ¿cierto?, a la electricidad, pero claro, cuando hablamos ya de usos térmicos, calefacción, incluso de otros usos combustibles, como el querosén, como qué sé yo, el gas natural, el gas licuado, la leña, ya la información, dado el marco estructural regulatorio que hay detrás, ¿cierto?, ya la información empieza a ser menos clara, ¿cierto? Y ahí tenemos un gran desafío como ministerio, porque creemos que es uno de los desafíos, es un ejemplo que estoy dando, ¿cierto?, es uno de los desafíos energéticos más importantes que tenemos, cómo ir reemplazando el uso de leña hacia combustibles más limpios, por ejemplo, a usos, por ejemplo, con energías renovables, electricidad, que sabemos que la electricidad en Chile se está haciendo cada vez más renovable, ¿cierto? Por lo tanto, ese es un claro ejemplo donde el uso de información, datos procesados, levantar esa información incluso a través de este tipo de herramientas y plataformas nos ayudan, ¿cierto?, a ir generando mejores iniciativas y tratando de encontrar justamente cuáles son las problemáticas que nosotros deberíamos apuntar con soluciones de política pública. Así que eso es como primera respuesta
Y otro tema, para cerrar esta pregunta, que nos permite también un concepto que en general se usa en políticas públicas, que es focalizar, ¿cierto? Muchas veces hay un conflicto, una tensión entre las políticas públicas generales, ¿cierto? Y las políticas públicas focalizadas. Para tomar ese tipo de decisiones, ¿cierto? De hacer políticas públicas generales o focalizadas, lo primero que tenemos que tener es la información, para justamente hacer y tomar este tipo de decisiones de forma informada y con, obviamente, mejor información. Eso por ahora. Sí. Bueno, interesante la intervención, sobre todo en el último tiempo se hizo estuvo súper en boga ese como dilemas de hacer políticas focalizadas o políticas generales. Gracias por la respuesta, Carlos. Y ahora está una pregunta para nuestros tres invitados, Rosa, Carlos y Matías, y es desde las perspectivas en que cada uno de ustedes se puede desarrollar, que puede ser la academia, la industria. ¿Cuál es el valor que le ven a una iniciativa como Faro Energético o Faro Energético como tal? ¿Y qué tipos de procesos y decisiones ustedes creen que podrían mejorarse con un uso más masivo o más intensivo de una herramienta así? Así que, siguiendo el orden que está aquí en la presentación, Rosa, si nos pudieras ayudar con estas preguntas, con tu Sí. opinión. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo, y felicitaciones por la iniciativa. Yo creo que es un súper buen desarrollo y les deseo toda la suerte en Aboni, así que ojalá les vaya muy bien. Bueno, yo creo que coincido con gran parte del diagnóstico que hizo Carlos, pero discrepo en un punto, me va a permitir discrepar en un punto, en que creo que no contamos con suficiente información en el sector eléctrico, sobre todo a nivel de cliente final. Creo que estoy totalmente de acuerdo en que para tomar buenas decisiones en política pública se requiere de información. El Faro permite tener acceso a información que nos permite ir analizando un poco más elementos como la elasticidad de demanda, que muchas veces la analizamos a partir de paper o a partir de información súper puntual o de casos que tenemos. Creo que es esencial que nos permite contar con información para asignar recursos públicos y para generar políticas públicas. Creo que el entender cómo los clientes consumen los distintos energéticos permite idear políticas públicas. Justamente en este momento estamos discutiendo la actualización de la política energética. Por lo tanto, el contar con información de cómo los clientes consumen electricidad y los distintos energéticos permite establecer estrategias efectivas para fomentar la electrificación del consumo, por ejemplo. Creo que, aunque esto no es es difícil de creer, actualmente los procesos tarifarios no cuentan con una caracterización de la carga. Por lo tanto, el contar con información de cómo es el comportamiento del consumo es ideal. No solo para el monitoreo, para entender, para planificar políticas y plantear políticas públicas efectivas, sino que también podría tener un uso directo en los procesos de tarificación de electricidad, permitiendo establecer tarifas que sean un mejor diseño tarifario y una mejor asignación de los costos. Finalmente creo, para darle tiempo a los otros panelistas también y no abarcar todo el tiempo, que el futuro siempre nosotros decimos que tiene que ser sustentable, seguro, ¿cierto? Y asequible. Pero creo yo estoy convencida, especialmente después del estallido social del 18 de octubre del año pasado y a partir de todo lo que he visto en mi trayectoria, trabajando en políticas públicas, es que también el futuro, en especial en Chile, tiene que ser justo, tiene que ser equitativo. Por lo tanto, el entender dónde están las mayores vulnerabilidades permite establecer políticas públicas que nos apunten o que permitan establecer estrategias que aborden también la equidad dentro de nuestro sistema tarifario. Eso, en principio.
Perdón, me falta un punto muy importante, muy importante. Creo que toda la información que levanta la plataforma de Faro Energético deja en la palestra lo importante que es contar con la medición inteligente, que por diversos motivos no ha podido ser implementada en Chile y que la ley de portabilidad eléctrica también la dejó de lado. O sea, no contar con medición inteligente limita el acceso a la información. Y yo creo que iniciativas como esta permiten ver lo necesario que es contar con este tipo de iniciativas, que implementar la medición inteligente y al final la digitalización de los sistemas eléctricos. Eso. Ahora sí. Perfecto, Rosa. Gracias por tu comentario. Siguiendo la misma línea, Carlos, ¿cuál es tu apreciación acerca de estas preguntas y la componente quizás de equidad que mencionaba Rosa hace unos segundos? Sí, oye, primero que todo, gracias por la invitación. Un poquito de marketing en la plataforma que desarrollamos con el ICI, el Ministerio de Energía y Enel. Creo que el valor de Faro es que disponibiliza de forma sencilla y didáctica la información del sector hacia la ciudadanía. Y eso es igual que suena tan sencillo, no estamos tan acostumbrados a ver información que sea fácil de digerir en nuestro sector. Y eso yo creo que es un gran aporte porque de alguna manera un sector que se ve tan complicado es más entendido por la gente a través de este tipo de iniciativas. Otro punto que es súper importante es que incorpora información que está lo suficientemente detallada y que se escapa de lo típico que se hace en Chile, donde la información está centralizada y se ven solamente, por ejemplo, grandes áreas de consumo. Y el valor que tiene la plataforma es que no solo se enfoca en áreas como urbanas grandes, sino que también entrega información respecto de zonas o localidades chiquititas a lo largo del país. Y eso quiere decir que puede ser de utilidad no solo para entes centrales como el Ministerio, sino que también puede ser de utilidad para gobiernos regionales, municipalidades, ONG, etc. ¿Ya? Es importante siempre entender que la data por sí sola nunca es suficiente, sino que el conocimiento que genera la data es donde está el valor. Y por lo tanto, yo creo que Faro no solo disponibiliza data, sino que también la dispone y la presenta de una manera que sea efectiva en generar conocimiento. ¿Ya? Carlos Barría, porque somos tres Carlos en este grupo, pero Carlos Barría y Rosa hablaba de la disponibilidad de los datos y yo soy un convencido de que en realidad hay mucha data, quizá no de la calidad que a uno le gustaría, pero hay mucha data disponible. Lo que pasa es que cuando uno empieza a trabajar con datos siempre piensa en datos estructurados, donde básicamente uno quisiera que toda la data estuviera en una tablita súper ordenada, donde yo veo una celda y entiendo perfectamente lo que está ocurriendo. Pero en realidad en nuestra generación, afortunadamente, a uno que le gusta trabajar con datos, existe mucha data que es no estructurada. Por ejemplo, comentarios en Twitter, diarios que generan información, chats, etc. Y esa información, datos no estructurados, se pueden capturar y desarrollar tecnología para entender cosas que están pasando. Yo recuerdo hace un tiempo atrás un proyecto que hubo, que entiendo que también es de gente del ICI, por ejemplo, los cortes de luz. ¿Ya? La gente todo el rato reclama en Twitter que se le cortó la luz. Entonces, con esa información uno eventualmente puede saber inmediatamente, casi en tiempo real, dónde están los cortes de luz localizados en el país y hacer un seguimiento de eso, por ejemplo. Pero gente como quizás el ministerio o empresas tecnológicas como en la cual yo trabajo, eventualmente somos los llamados a hacer estos desarrollos. Así que nada, pues yo en conclusión, yo creo que Faro es una tremenda iniciativa y que, como mencionaba anteriormente, no solo captura y ordena data, sino que genera conocimiento. Yo creo que ahí está el gran valor. Perfecto, gracias Carlos. Y para cerrar esta pregunta, la opinión de Matías Negrete. Matías, por favor. Muchas gracias, Miguel. Agradecer también al
Bueno, Alicia, yo soy miembro de Alicia, así que y también agradecer en el fondo este conversatorio, porque yo creo que permite dar a conocer esta iniciativa, y me sumo a lo que comentaron ya los Carlos y Rosa, ya estos Carlos acá. Efectivamente, yo creo que sí, en el mundo en que estamos, la información abunda, y es precisamente lo que se hace escaso es la atención y la capacidad para procesar esa información de tal forma de poder tomar después decisiones, ¿ya? Entonces, efectivamente, en el sistema eléctrico existe información, hay otras áreas del sistema eléctrico en donde todavía falta información, ya a nivel energético, como mencionaba Carlos Barría, no existe esa información, pero eventualmente esa información va a estar disponible. Entonces, en ese contexto, el recurso escaso es la atención y la capacidad de procesar esa información, y ahí que una iniciativa como Faro, que permite de manera sencilla, interactiva, con distintos niveles de precisión y de detalle, analizar esta información, ¿ya? Ese yo creo que es un valor súper relevante, y que esto tiene valor no solamente para la gente, para aquellos que toman decisiones, sino que para la ciudadanía, para que también permita acercarse y reconocer muchas veces, primero, algo tan sencillo que la gente que está en el sistema eléctrico muchas veces lo sabe, pero incluso no, que la energía es mucho más que la electricidad, ¿ya? Eso es algo que suena casi a perogrullo, pero es importante recalcarlo. Y lo segundo, también ver que la energía o la electricidad es mucho más que los megawatts, ¿ya? O sea, hay una componente social, hay una componente donde está el rol central que tiene la energía y la electricidad en nuestras sociedades, que de alguna manera Faro permite visibilizarlo, ¿ya? Y esto es clave para el funcionamiento. Me sumo ciertamente a que una plataforma como esta permite mejorar la toma de las decisiones, ¿ya? La información por sí sola no tiene valor si es que no está bien procesada. Muchas veces hay información que está disponible, pero hay una infinidad de formatos de bases de datos y que no están en las mismas páginas web, que actualizan los servidores y hay que actualizar todo. Entonces, si eso se puede hacer de una manera estandarizada a través de esta plataforma, eso ciertamente entrega valor y permite hacer mucho más eficiente la toma de decisiones, ¿ya? Como en la pregunta, me preguntaban también de la perspectiva desde el ámbito nuestro, o sea, yo soy académico de la Universidad Católica, y una plataforma como esta tiene mucho valor en los cursos también, ¿ya? Uno muchas veces los cursos quiere lograr no solamente ver la parte teórica, los fundamentos, sino que ilustrar a los alumnos la importancia y el impacto que puede tener lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, si existe esta plataforma donde se puede ver realmente las necesidades que existen, las diferencias que pueden existir en nuestro país, en calidad de servicio, en vulnerabilidad, en distintos sectores, yo creo que es una tremenda, de alguna manera, herramienta, ¿ya? Sumada obviamente a todo lo que tiene que ver con mejora en las políticas públicas, etcétera, ¿ya? Pero yo creo que ese para mí es el principal valor, ¿ya? El principal valor es que en la época en donde la información abunda y va a seguir abundando, contar con herramientas que de manera interactiva permitan facilitar que distintos agentes, desde un estudiante de un curso de pregrado hasta un tomador de decisiones, un regulador quizá en un ministerio, tiene mucho valor, y es por eso que bueno, estamos involucrados en el ICI con esta iniciativa, y creemos que tiene mucho valor, ¿ya? Después podemos seguir conversando de otras dimensiones, pero ese es el valor que le veo como que es clave tener estas herramientas que permitan facilitar el procesamiento de esta información, porque la información por sí sola, sin ese procesamiento, se puede transformar en ruido, especialmente cuando la información abunda. Eso por ahora, Miguel. Sí, yo quisiera aclarar un punto, porque me parece que soy la única que cree que no hay mucha información. No, Rosa, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo que hay sectores, como tú muy bien decías, que no existe esa información. Pero eventualmente va a estar, si es que, por ejemplo, vamos a tener más medición inteligente, que es un camino que va a estar. Pero ya cuando esté toda esa información, si es que no tenemos herramientas para poder procesarla, se transforma en ruido finalmente. Exactamente, porque Faro hizo una tremenda labor con la información que en él entregó, que es la que corresponde a su piloto,
de Exacto. medición inteligente en el fondo. Pero el comportamiento de un cliente en una zona rural es totalmente distinto. Por supuesto. Y esa información sería súper valiosa de tener, y a eso yo me refiero con que no tenemos data del cliente final, que nos permita entender su calidad de producto, su calidad, su continuidad de suministro, etc. Exacto. Claro, gracias a los tres por sus intervenciones. Mencionar solamente que están todos invitados a hacer sus preguntas en la sección Q&A, a hacer sus preguntas con lo que quieran, quizás dirigida a alguien o pregunta al panel general. Estamos súper atentos a esa sección. Pasamos a la pregunta siguiente con Carlos Silva, y en su rol aquí de usuario externo a la plataforma, si nos pueden contar las experiencias que ha tenido en estos meses con Faro funcionando, y para qué tipos de estudios ha sido útil o crees que puede ser útil a futuro. Perfecto, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Miguel, muchas gracias a Rodrigo Moreno, ¿cierto?, por invitarme a este foro. Efectivamente, yo hace algún tiempo, yo formo parte de un proyecto Fondef, un Fondef IDEA, que busca mejorar la gestión de la energía a través de generación residencial y almacenamiento vía optimización, ¿cierto? Y comparto ahí lo que dice Rosa, nos faltaba información, uno tiene mucho número agregado, pero en términos del perfil, ¿cierto?, de los consumidores, por ejemplo, ¿cómo es el perfil de consumo que tiene un consumidor en una zona afluente de Santiago, o quizá en una zona media, o quizá en una zona más vulnerable? Esa curva de consumo que nos permitiría, ¿cierto?, desde el punto de vista de la gestión de la energía, por ejemplo, entender en qué consume energía la gente y qué tan gestionable es esa energía, ¿cierto? Porque uno puede pensar una señora Juanita muy, muy simple que solamente consume primariamente en refrigeración e iluminación, la verdad no tiene mayor capacidad de gestión, es muy poca la capacidad de gestión que tiene, y versus un consumidor más sofisticado que puede, con lavadora eléctrica y lavaplatos quizá, o cosas así, que puede ser más gestionable. Entonces nos interesaba consumir eso, y como parte de este proyecto Fondef IDEA que menciono, estamos desarrollando en la Universidad Adolfo Ibáñez, bajo la dirección de Rodrigo Carrasco, resultó que no teníamos esa información, y estábamos usando hasta hace un tiempo atrás los perfiles de consumo de Estados Unidos, ¿cierto? De información de California, que tiene un perfil muy distinto. En Estados Unidos se usa, por ejemplo, mucha calefacción eléctrica, entonces no nos calzaban bien las cosas, ¿ya? Y nos faltaba, y muchos de nosotros tenemos estos medidores electromagnéticos en las casas donde se integra todo el mes, y estábamos ahí realmente cojos porque queríamos ¿cierto?, confeccionar, hacer herramientas que fuesen relevantes a la realidad nacional, ¿eh? Entonces, desde ese punto de vista, nos acercamos a Faro, y Faro nos apoyó con datos que nos permiten ahora conocer de mucha mejor manera los clientes residenciales en las zonas que cubre Faro, y también la diferencia, ¿cierto?, dependiente si es que en qué comuna viven, o qué tipo de perfil de consumo tienen, ¿eh? Y desde ese punto de vista nos es mucho más claro entender cuáles son las oportunidades de gestión que tenemos en términos, como decía, de generación residencial, y en términos también de almacenamiento en casas, digamos, ¿eh? Así que eso, de todas maneras, lo destaco, y me gustaría quizás mencionar, en la línea de lo que ya han dicho, pero yo creo que es muy difícil tener una idea de exactamente cuál es la importancia de iniciativas como esta, de poner datos a disposición de, como decía Matías, de estudiantes de pregrado o gente haciendo políticas públicas. Yo creo que es una pregunta algo capciosa, porque de aquí a 10 años más nos vamos a haber dado cuenta que utilizamos esta data de 20 formas distintas, ¿cierto? Estamos simplemente abriendo una puerta ahí, y nadie sabe exactamente qué tantas aplicaciones, quiénes van a usar esto, si lo está usando, por ejemplo, un vendedor de aire acondicionado, o qué aplicaciones, ¿cierto?, puede tener el poner data a disposición, información a disposición del público general como un bien público, ¿eh?
Así que súper clave, no sabemos exactamente el alcance, por lo menos para nosotros ha sido crítico, muy, muy importante para ponernos en la realidad nacional, ¿cierto? En vez de tener que usar datos traídos de otros lados, digamos, para definir a los consumidores, que era un poquito uno podría hasta pensar una aberración, ¿ya? Así que, nuevamente, agradeciendo la invitación y resaltando la importancia que ha tenido Faro para los desarrollos que estamos llevando a cabo en la universidad. Miguel, si me pudiese agregar una cosita. Sí, por supuesto, estamos súper bien de No, tiempo. agregar solo, tomarme las palabras de Carlos. Yo creo que Faro aquí está iluminando varias cosas, ¿ya? Primero, Faro ilumina porque procesa los datos que existen, pero quizá la iluminación más importante del Faro es que ilumina la necesidad de datos, ¿ya? Como decía Rosa, la necesidad de estos datos, y está haciendo de alguna manera presente cómo la integración de tecnologías de información en nuestro sistema es necesario, ¿ya? Entonces, y también como lo dice Carlos, pensando también desde una perspectiva del valor público de estos datos que le pueden servir a mucha gente y que muchas veces puede ser incluso difícil cuantificar ahora cuál va a ser el impacto de esto, pero que ciertamente lo va a tener, ¿ya? Entonces yo creo que ahí el Faro, jugando un poco con las palabras, sirve no solo para iluminar decisiones una vez que ya están los datos, sino que también está iluminando la necesidad de contar con una mayor cantidad de datos que Faro después los va a procesar y los entrega a la distribución de alguna manera como un bien público a la sociedad. Eso quería agregar. No sé si puedo agregar un punto. Sí, por supuesto. Que se me vaya la idea. Lo que pasa es que respecto a lo que dice Matías, yo creo que hay una aplicación, en el fondo el disponibilizar información procesada que tenga contenido, no solo información, sino digamos, información con contenido, es sumamente valioso. De hecho, una de las grandes discusiones que yo veía desde acá de Inglaterra, que estaba ocurriendo en Chile, es cuánto es, por ejemplo, el beneficio, en cuánto yo tengo que apoyar a las distintas personas por la pandemia, ¿te fijas? Entonces Faro entrega de manera súper clara en cuánto, digamos, un cliente típico por comuna, y yo creo que incluso se puede desagregar más, en cuánto fue modificado su consumo y por lo tanto en cuánto fue impactado económicamente a través de la pandemia. Por lo tanto, ya una aplicación súper directa podría ser cuánto es el beneficio económico por este concepto que yo podría entregar a las distintas familias. Entonces, la aplicación de políticas públicas, no solo desde el largo plazo, desde la vulnerabilidad, de ver cómo planteamos estrategias, sino que en el cortísimo plazo era súper claro. O sea, si alguien hubiese mirado Faro, te fijas, hubiese visto claramente cómo se veían afectadas las distintas comunas. Y si yo hubiese tenido información de todo el país, tal vez hubiese podido decir, esta comuna que estuvo este tiempo más en cuarentena, tal vez yo podría haber dado un subsidio mayor, qué sé yo. Se podrían haber analizado la estrategia desde otra perspectiva. Perfecto, perfecto. Gracias por la acotación. Miguel, me gustaría agregar algo más. Disculpa. Sí, solamente invitarlos a que visiten nuevamente nuestra página web, vean el reporte 2 de cómo impactó en Santiago la pandemia y tratamos de hacer un análisis al respecto. Y profesor, adelante. Sí, no, gracias por hacer promoción de su trabajo, que estuvo bien, de hecho estuvo bien completo, creemos nosotros. Mira, solo contar un par de anécdotas en la misma línea de lo que ya venía hablando, bueno, comenzó Carlos Silva, después comentó Matías y Rosa. Es muy cierto eso de que ni siquiera nosotros mismos y incluso expertos que están aquí sentados, ni siquiera nos imaginamos qué tan lejos pueden llegar estos datos, ¿ya? Y cómo distintos usuarios pueden en el fondo sacar frutos de tener acceso a información como esta. Mira, te cuento esta anécdota. Obviamente Carlos Silva es un tremendo experto, y yo y con el equipo decidimos invitar a Carlos
bueno, aparte de por ser experto, es porque me estaba persiguiendo hace cierto tiempo con el tema de Faro, y me hacía preguntas, y me preguntaba por datos, y cuando me contó lo que estaba haciendo, era algo absolutamente fuera de mi radar, digamos, que ese tipo de cosas podían estarse haciendo ahora. Ya uno se los puede imaginar, pero uno no sabe que efectivamente hay gente trabajando en un tema tremendamente innovador, y que de pronto están usando lo que nosotros mismos hicimos. Y así me ha pasado con gente que está analizando, fíjate, crecimiento de población de vehículos eléctricos, puntos de carga y descarga, puntos de carga de vehículos eléctricos, inversionistas en paneles solares, que también están súper interesados y nos llegan preguntas de distinta índole con respecto a los datos. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que se comentaba y con lo que dijo Carlos, que quizás van a pasar unos años más y vamos a mirar hacia atrás y vamos a ver una realización del futuro que era absolutamente inesperada con respecto a cómo estos datos se utilizaron. Entonces uno en realidad aquí está abriendo una puerta, como dijo Carlos, y bueno, uno por supuesto que tiene su propia idea de qué puede pasar, pero las cosas también son bastante más complejas y completas de lo que uno se imagina. Eso quería simplemente comentar, Miguel. Gracias. Perfecto, perfecto. Solo para seguir avanzando en la discusión, quisiera plantear las siguientes preguntas, que son preguntas más abiertas. No es necesario que las contesten todas. Pero un poco es mencionar de que estamos a puertas de muchos desafíos, que tienen que ver, por una parte, con desafíos climáticos, medioambientales, con lo que todos sabemos que es el desafío energético y del cambio climático que tenemos que enfrentar. Hay desafíos sociales. Sin ir más lejos, Chile el domingo va a tener un hito súper importante, y vienen una serie de desafíos que tenemos que enfrentar, y cómo en este contexto de entrar la puerta de entrada a los desafíos que se vienen, como una herramienta como Faro, o como cualquier otra herramienta, digamos, que tome ventaja o tome provecho del Big Data, qué rol va a tener esta nueva herramienta, este nuevo mundo, y cómo podemos tomar ventajas de esto ya desde una perspectiva más general, no solamente a lo que es hoy día Faro, sino como en general. Y Carlos Barría, hay muchos Carlos, quisiera partir con la opinión de él. Gracias Miguel. Bueno, parte de las preguntas que están en la lámina ya de alguna forma las hemos ido respondiendo. Yo creo que, bueno, todos saben que Chile está en un camino, en una trayectoria, ¿cierto?, de compromiso para ser carbono neutral al 2050, y ese sin perjuicio de que es un lindo título, es harta pega, ¿cierto? Y uno de las temas esenciales de esa descarbonización, básicamente, o de ese cambio de uso o de nuevos combustibles, ¿cierto?, es básicamente electricidad. Y eso, electricidad por petróleo, electricidad por leña y así, ¿cierto? Y eso va a requerir poner una atención relevante, importante a las redes, ¿cierto?, a las redes eléctricas, a las redes tanto de transmisión como de distribución, todo el segmento, todos los segmentos asociados a las redes, porque lo que uno ve es que vamos a necesitar no solamente mayor capacidad, ¿cierto?, para transferir y para tener electricidad hacia más consumidores, ¿cierto?, hacia más usuarios, sino que, creo yo, vamos a tener que tener mayor redundancia, mayor seguridad, mayor confiabilidad de aquellas redes, ¿cierto? Porque ahora, si uno se imagina una casa o si nos paramos en el año 2040, 50 o quizás antes incluso, vamos a tener electromovilidad, vamos a tener sistemas de calefacción eléctrica, vamos a tener distintos usos, nuevos usos, ¿cierto?, de la electricidad, y va a ser mucho más el valor del riesgo o el costo, ¿cierto?, de que se corte la luz para las personas va a ser mucho más alto que ahora, pensando que hoy día ya es alto, ¿cierto?
Entonces eso, hay un desafío importante ahí de las redes eléctricas, que creo yo este tipo de iniciativas y como se ha conversado, ¿cierto?, en el panel, tener información bien procesada y además que nos pueda habilitar un análisis mucho más profundo y con mejores alcances, va a ser esencial para poder tener esas redes lo suficientemente robustas para tener un sistema energético mucho más electrificado, ¿cierto? Eso, hay un concepto que probablemente ahora vamos a tener que pensar en cómo hacemos una planificación más digital, ¿cierto? Porque además viene el desafío de hacer nuestras instalaciones, nuestras infraestructuras, nuestros activos digitales, ¿cierto? Que nos permitan además estar monitoreando permanentemente y de mejor forma, ¿cierto? Las cosas que están ocurriendo operativamente en las redes eléctricas. Entonces ahí creo yo herramientas de este tipo que probablemente también las van a tener que ir desarrollando cada una de las empresas que entregan estos servicios públicos, pero también distintas la academia, donde profundamente se hace investigación de este tipo de cosas, el regulador, ¿cierto? Quienes hacemos la planificación, va a ser necesario, fundamental para ir transitando y para esta transición energética que al final del día, si uno la resume en unas palabras, es ir electrificando cada vez más los sistemas energéticos del país. Perfecto, muchas gracias por la intervención. Carlos Suazo. Sí, mire, yo quiero traer, a mí me gustaría traer arriba de la mesa un tema que muchas veces no se discute con los temas de los datos, que tiene que ver con la seguridad de la información. Yo creo que los cambios tecnológicos, o algunos cambios tecnológicos, ocurren a tal velocidad de que no permean como inmediatamente en la sociedad. Y a la sociedad le cuesta de alguna manera como adaptarse a esos cambios tecnológicos. Y uno de ellos es el acceso a esta nube de información, esta cantidad de información, que muchas veces es difícil de procesar y de entender. Y que por lo tanto hay que tener cuidado muchas veces en la disponibilización de todos estos datos, ¿ya? Yo creo que en el futuro van a haber cambios fundamentales en la manera que interactúa la sociedad. Parte de eso es probablemente alguna estrategia que está desarrollando el gobierno con la digitalización de la economía. Probablemente el Internet de las cosas va a cambiar mucho de lo que nosotros conocemos ahora o de lo que podemos hacer actualmente, y eso va a requerir transformaciones de equipos de trabajo, desarrollo de la transformación digital de las empresas, quizás ahora que estamos en un ambiente más universitario, la formación de profesionales de forma masiva en el país. Yo entiendo que, por ejemplo, la Universidad Católica tiene programas de Data Science, que entiendo fue uno de los primeros, pero eventualmente en el futuro vamos a necesitar el desarrollo de profesionales de forma masiva para manejar todos estos datos que se generen. Así que, nada, eso quería aportar. Perfecto. Matías, si nos pudieses aportar algo en esta línea. Sí, muchas gracias. Sí, de todas maneras, claro, o sea, el impacto que está teniendo todas estas nuevas tecnologías a nivel de la academia hace que se han generado estos nuevos programas. La Universidad de los Andes también tienen de alguna manera programas asociados a Data Science y que van a ser cada vez más necesarios y que a la vez capturan mucho la atención de nuestros estudiantes, ¿ya? Porque yo creo que, claro, como se ha estado conversando, y esto ya desde una perspectiva más general que del Faro, pero todos los cambios que se vienen y que se están ocurriendo en los sistemas, voy a hablar del sistema eléctrico, convencional energético, pero eléctrico en particular, donde vamos a tener mucha más integración de tecnologías de la información, mucho más análisis de datos, información del sistema, eso ciertamente tiene que ir de la mano para que eso sea valioso, con cambios, por ejemplo, en la forma en que operamos los sistemas, con estos datos en tiempo real, yo efectivamente podría potencialmente operar mejor el sistema, pero para eso necesito una infraestructura que procese estos datos y que tome esas decisiones, ¿ya? De igual manera, para que esto genere de alguna manera lo que todos queremos, un sistema más eficiente, más sustentable y más confiable, a través de la integración de todas estas tecnologías, va a requerir sí o sí cambios regulatorios, ¿ya? Y cambios del diseño mismo de cómo está estructurado y la arquitectura general de esto, porque
esto es realmente, claro, como lo ha ido viviendo, es como la ranita que está en el agua, que va subiendo el agua a poco y no se da cuenta hasta que está en 100 grados, pero aquí nosotros somos partícipes de esta transición que está ocurriendo en los sistemas eléctricos y energéticos, que si eso no va de la mano con diseñar y tener un diseño de, por ejemplo, de temas como los mercados eléctricos, en nuestro país, muchos de estos beneficios quizás no se van a materializar, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, el diseño yo creo que es clave para poder aprovechar todas estas nuevas oportunidades que se abren. Sin un diseño, sin pensar o creyendo que solamente con cambios marginales vamos a poder de alguna manera materializar todos los beneficios que el día de mañana puede tener medición inteligente, que los consumidores se transformen en productores, generación distribuida, agregación de demanda, etcétera. Todo lo que muchas veces hablamos en los cursos, vehículos eléctricos también entregando servicios a la red. Repito, eso lo hablamos en los cursos, pero yo estoy seguro que va a pasar mucho más rápido de lo que esperamos quizás. Entonces ahí se requiere que desde la academia, desde la industria, desde el regulador, los ministerios, se generen estas instancias de trabajo en conjunto para pensar cómo vamos a diseñar este sistema y qué cambios le vamos a hacer para que de alguna manera se logre este objetivo. Al final no tenemos que olvidar que todas estas tecnologías se supone que son un medio para lograr un objetivo. ¿Qué objetivo es? Un sistema más eficiente, más sustentable y más confiable. Eso por ahora. Perfecto, gracias por el mensaje. Y Rosa, si es que nos pudiera aportar también algo en el mismo tema. ¿Otra polémica? No. Por favor. No, mira, yo quisiera poner un punto sobre la mesa que creo que es muy valioso de lo que hace Faro, que es, de alguna forma, democratiza la información. Si yo me pongo desde el punto de vista ciudadano, la energía o la electricidad o todos los tópicos que tienen que ver con energía son tópicos súper difíciles de entender. Incluso cuando yo trabajé en Enel, cuando era Chilectra en esa época, incluso en regulación, a nosotros tratábamos de explicar la boleta de electricidad al interior de la empresa, y hay ciertos conceptos que ni siquiera el resto de la empresa los podía entender. Entonces, a lo que voy es que Faro democratiza la información, en el sentido de que permite que el ciudadano sepa cómo es su comportamiento de consumo, cuándo está consumiendo y cómo está consumiendo. Y eso es sumamente valioso cuando tú quieres no solo potenciar políticas públicas, sino que el ciudadano entienda lo que está consumiendo y además genera confianza. Porque yo insisto que Chile está viviendo una tremenda crisis de confianza y lo que se haga no puede estar ajeno a eso. Si yo le permito al ciudadano entender qué consume y cómo consume y cuáles son sus posibilidades para optimizar sus costos, yo creo que eso genera un valor a nivel de país que es tremendo. Es tremendo. Entonces, ese punto a mí me gustaría poner sobre la mesa, aparte de todo lo que ya se ha conversado. Genial, interesante postura o un nuevo punto sobre la mesa, sobre las posibles ventajas o beneficios que podría traer esta plataforma. Y para cerrar con estas preguntas abiertas, le doy la palabra a Carlos Silva. Por favor, comentar algo en la misma línea. Mira, me gustaría elaborar un poco en lo que mencionaba Rosa, en el sentido de que esta posibilidad de conocer, ¿cierto? Tanto que el consumidor conozca en qué consume, pero para tanto la autoridad, ¿cierto?, a cargo del Ministerio de hacer políticas públicas, como también la industria, saber en qué consume ese consumidor medio, valga la redundancia. ¿Qué es lo que hace? Podría uno mucho más fácilmente, por ejemplo, saber qué ese consumidor medio, qué tipo de artefactos tiene y a qué horas los usa. ¿Ah? Uno piensa, bueno, todo eso sacan de las curvas. Bueno, sí, hay muchas cosas que se sacan de las curvas. Antes, esencialmente, lo que teníamos como información
era un estudio que se ha hecho más o menos cada 10 años, que lo he hecho en la última, el 2018 y el 2009, me parece, la CDT, que era una encuesta, casa a casa, preguntándole sobre artefactos que tenía la gente. Y sobre eso se hacía una encuesta de qué consumía la gente. Y ahí se sabe que lo primero en energía eléctrica es el refrigerador, y de ahí viene la luminaria, y así, pero cada 10 años. O sea, ¿cómo cambian las cosas cada 10 años? Aquí uno puede saber inmediatamente, de hecho, cuál es el impacto de la pandemia en ese consumo, ¿cierto? A través de la información de Faro, ¿cierto? Entonces, como era antes, esencialmente uno tomaba los datos de estos de alimentadores y los distribuía, ¿cierto?, en territorios geográficos vastos, con un poco la encuesta de la CDT, y tenía una idea súper vaga. Ya. De hecho, la gente ya no consume tanto en máquinas de fax. O sea, era una información absolutamente fuera de fecha. ¿Eh? Y ahora podemos irnos adaptando mucho más rápidamente a aquello para conocer bien al consumidor, conocer bien también cómo, por ejemplo, planificar políticas públicas. ¿Qué nos conviene? ¿Hacer recambio de refrigeradores? Quizás. ¿Y qué pasa si es que hacemos recambio de refrigeradores por refrigeradores más eficientes y no chatarrizamos los antiguos? Bueno, quizás se van a ir a otras comunas, los mismos refrigeradores, y uno podría ir monitoreando todo eso a través de la información. O sea, la información te abre esta increíble puerta, como decíamos. Y finalmente, sin duda, aquí hay desafíos tecnológicos, pero eso normalmente no son los que nos asustan tanto. Nos asustan más los regulatorios, de qué tan lento va a ir la regulación detrás del desarrollo tecnológico, ¿cierto? En vez de liderar en los cambios hacia esta transición energética, la regulación muchas veces tiende a andar más lento, a ser más cauta, y eso muchas veces nos termina frenando. Así que creo que ahí tenemos un desafío inmenso, la academia, la industria, el sector público, de empezar a concretar mucho más, de manera más relevante, todos los desafíos que ya se han levantado a propósito del tema de distribución de hace muchos años, digamos. Hay propuestas sobre la mesa, y de qué manera las vamos a poder ir concretando. Así que, nuevamente, los desafíos son los regulatorios. ¿Bien? Buenísima, buenísima. Y ya vamos llegando al final de este conversatorio. Tenemos tiempo para una pregunta al público y una respuesta del que quiera darla. Y la pregunta que he seleccionado es una pregunta de Dylan Castro, que dice: en el contexto, pensando en la reforma de la distribución, la que estamos discutiendo y que se está discutiendo en el Congreso, ¿creen que es posible considerar en el segmento de comercialización o alguna versión de este segmento, agregarlo en la discusión y en el análisis de datos? ¿Cómo conversa, tratando de entender la pregunta, el futuro comercializador, el probable gestor de la información, y una herramienta que haga esta democratización, tomándome las palabras de Rosa, de los datos? ¿Cómo conversan estas tres estructuras en esta discusión que se está haciendo respecto a la regulación del futuro de la distribución? Si conversan, si se encuentran sinergias. ¿Alguno de ustedes que quiera hacer algún comentario? Carlos Barría, para mí me parece que podría ser un candidato a responder esta pregunta. Gracias. Sí, si logro entender, también lo estoy leyendo, la pregunta de alguna forma es la vinculación de esta iniciativa, ¿cierto?, con lo que hoy día se está discutiendo en el Congreso, el proyecto de ley que reforma la distribución, ¿cierto?, el de portabilidad, como se conoce. Y para los que lo conocen, ¿cierto?, hay un elemento relevante que tiene una relación importante, que es el gestor de información, ¿cierto? Pero de todas formas, obviamente hay una vinculación entre los conceptos que hay detrás de esta iniciativa Faro Energético y lo que se establece, ¿cierto?, en este momento en el proyecto de ley de portabilidad. Pero me gustaría como hacer una separación, que al final gran parte de la utilidad que nosotros vemos de este tipo de herramientas y de lo que nosotros vamos a estar construyendo dentro del ministerio es para tomar buenas decisiones de política pública. Es como cómo justamente podemos ir mejorando, perfeccionando las normativas, los reglamentos, ¿cierto?, la distinta regulación, cómo logramos ver
tener una perspectiva de mediano y largo plazo para tener como, de alguna forma, un plan de ir mejorando, ¿cierto?, cada una de los sistemas energéticos que tenemos en el país, incluyendo los mercados, los temas de calidad, los temas de seguridad, los temas de acceso, como comentaba antes, los temas también de mejorar las distintas calidades que tienen los distintos sistemas energéticos del país, y esta herramienta nos da esa capacidad de lograr identificar problemas, que también probablemente es uno de los conceptos claves en la ejecución, ¿cierto? O en la teoría, se podría decir, de diseño de políticas públicas, lograr identificar problemas que después se transformen en metas de política pública. Y por otro lado, claro, está del punto de vista comercial, ¿cierto?, de lo que se está discutiendo en el Congreso, que tiene ahí una estructura que es el gestor de información, ¿cierto?, y que va a tener sus características particulares, donde obviamente va a recurrir también a información de los usuarios, los consumidores y del sistema. Pero quería solamente hacer esa separación, que hay vínculos, pero es importante tener esa división. Perfecto, perfecto. Gracias, Carlos. Y por mi parte, agradecer la participación de los 6 panelistas y de todos ustedes como espectadores. Y fue un honor participar en este conversatorio. Le dejo la palabra al director del proyecto, a Rodrigo Moreno. Muchas gracias, Miguel. Reiterar los agradecimientos. Tuvimos entusiastas espectadores con varias preguntas. Les pido disculpas, de hecho, que no se hayan podido responder a todas las consultas. Yo sabía que había invitado a gente que, aparte de ser muy buena en lo que hace, también es muy buena para hablar. Pero eso es tremendamente positivo, porque de hecho la conversación fue muy rica y fue mucho más allá de mi expectativa. Así que les reitero el agradecimiento a los panelistas, muchas gracias por el compromiso, a los espectadores, a los usuarios de la plataforma, y desearnos suerte también para lo que se viene en noviembre, para la premiación. Y si ustedes tienen alguna consulta con respecto a la plataforma, dudas, quieren contactarnos, quieren trabajar con los datos, etcétera, por favor vayan a la plataforma, vean quiénes están trabajando. A lo mejor el equipo es bastante grande, el equipo lo conforma gente de varias universidades, lo lidera el ICI, gente del ICI, el ICI está conformado por muchas universidades, y a lo mejor ustedes están muy cercanos de alguien que está efectivamente poniendo mucho esfuerzo en la plataforma, así que vean el equipo de trabajo, vean a quién puedan contactar, y desde ahí podemos hacer algo si es que ustedes desean tener más información, o quién sabe hasta trabajar en este tipo de iniciativas. Así que sin demorarnos más, muchas gracias nuevamente y nos estaremos viendo en un próximo seminario. Adiós.